Hare Krishna, muy buenos días con todos. Mi nombre es Govinda Rupa Narasimha Das. Y el día de hoy, 25 de mayo, martes 25 de mayo, día tan auspicioso, día de la aparición del Señor Jai Sri Nishingadev Bhagavan Ki. Estamos celebrando la aparición del Señor Nishingadev, Nishinga Chaturdasi, y nada más auspicioso que continuar con la lectura del Bhagavad Gita. Estamos leyendo el Bhagavad Gita tal como es, incluidos los significados. Este Bhagavad Gita fue traducido por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Nos quedamos el día de hace 2 días en el texto número 31 y continuamos con la lectura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yame matang idang nityang anustistanti manavaha sradavanto anusayanto muchante te api karma vija. Aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandatos y que siguen estas enseñanzas fielmente, sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Acá le sigue hablando Krishna a Arjuna. Significado: el mandato de la suprema personalidad de Dios, Krishna, constituye la esencia de toda la sabiduría védica y por lo tanto es verdadero eternamente y sin excepción. Así como los Vedas son eternos, asimismo esta verdad de conciencia de Krishna es también eterna. Uno debe tener fe firme en ese mandato sin envidiar al Señor. Hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita, pero no tienen fe en Krishna. Ellos nunca se liberarán del cautiverio de la acción fruitiva. Pero un hombre ordinario que tenga fe firme en los mandatos eternos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar esas órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma. Voy a repetir esto último que está muy bueno. Uno debe tener fe firme en ese mandato, sin envidiar al Señor. Hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita, pero que no tienen fe en Krishna. Ellos nunca se liberarán del cautiverio de la acción fruitiva. Pero un hombre ordinario que tenga fe firme en los mandatos eternos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar esas órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma. Al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna, puede que uno ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de uno no estar resentido con ese principio y trabajar sinceramente, sin tomar en cuenta derrota ni permiso alguno, es seguro que está promovido a la etapa de conciencia de Krishna pura. Texto número 32. Pero ha de saberse que aquellos que, por envidia, no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente, están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Significado: aquí se expresa claramente el defecto de no estar consciente de Krishna. Así como hay un castigo por desobedecer la orden del supremo mandatario, también hay indudablemente un castigo por desobedecer la orden de la suprema personalidad de Dios. Bueno, voy a repetir el significado, ¿sí? Aquí se expresa claramente el defecto de no estar consciente de Krishna. Así como hay un castigo por desobedecer la orden del supremo mandatario, también hay indudablemente un castigo por desobedecer la orden de la suprema personalidad de Dios. Una persona desobediente, por eminente que sea, no sabe nada acerca de su propio ser, ni del Brahman supremo, ni de Paramatma, ni de la personalidad de Dios, debido a que tiene un corazón hueco. Por lo tanto, no hay esperanzas de que ella perfeccione su vida. Texto número 33.
Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? Significado: a menos que uno esté situado en el plano trascendental de conciencia de Krishna, no puede librarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, tal como lo confirma el Señor en el capítulo 7. Por consiguiente, incluso a la persona que en el plano mundano tiene la mejor educación de todas, les resulta imposible salir del enredo de Maya, simplemente mediante el conocimiento teórico o separando el alma del cuerpo. Hay muchos espiritualistas de nombre que externamente se hacen pasar por gente adelantada en la ciencia, pero interna o privadamente se hallan por completo bajo el control de las modalidades específicas de la naturaleza, que son incapaces de superar, porque uno sea muy erudito en términos académicos, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza material, está cautivo. El proceso de conciencia de Krishna lo ayuda a uno a salirse del enredo. Incluso, a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos, en términos de la existencia material. De manera que, si uno no está plenamente consciente de Krishna, no debe abandonar los deberes propios de su ocupación. Nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volverse artificialmente un supuesto yogi o trascendentalista. Es mejor encontrarse en la posición que le corresponda a uno y tratar de llegar al estado de conciencia de Krishna bajo un adiestramiento superior. De ese modo, uno puede librarse de las garras de la Maya de Krishna. Texto número 34. Existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de ese apego y esa aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Significado: aquellos que están conscientes de Krishna se muestran reacios naturalmente a ocuparse en la complacencia material de los sentidos, pero aquellos que no se encuentran en ese estado de conciencia deben seguir las reglas y las regulaciones de las escrituras reveladas. En el disfrute desenfrenado de los sentidos es la causa del enjaulamiento material, pero aquel que sigue las reglas y las regulaciones de las escrituras reveladas no se enreda con los objetos de los sentidos. Por ejemplo, el disfrute sexual es una necesidad del alma condicionada, y el mismo se permite bajo la licencia de los vínculos matrimoniales. De acuerdo con las disposiciones de las escrituras, está prohibido tener relaciones sexuales con cualquier otra mujer que no sea la esposa de uno. A todas las demás mujeres uno las debe ver como a su propia madre. Pero a pesar de dichas disposiciones, el hombre aún se siente inclinado a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Esas propensiones deben ser contenidas, de lo contrario se volverán obstáculos en el sendero de la autorrealización. Mientras exista el cuerpo material, se permite satisfacer las necesidades del mismo, pero bajo las reglas y regulaciones. Y, no obstante, no debemos depender del control de esas concesiones. Uno tiene que seguir esas reglas y regulaciones sin estar apegado a ellas, pues la práctica de complacer los sentidos bajo regulaciones también puede llevarlo a uno por el mal camino. De la misma manera que incluso en los mejores caminos siempre hay la posibilidad de un accidente. Aunque los caminos sean mantenidos y cuidadosamente, nadie puede garantizar que no habrá peligro en ellos, ni siquiera el más seguro de todos. El espíritu de disfrutar de los sentidos ha estado vigente durante muchísimo tiempo, debido a la asociación con la materia. Por lo tanto, a pesar del goce regulado de los sentidos, hay muchas posibilidades de caer. Así pues, también debe evitarse por todos los medios cualquier apego al disfrute regulado de los sentidos. Pero el apego al estado de conciencia de Krishna
o a actuar siempre en el amoroso servicio de Krishna, lo desapega a uno de toda clase de actividades sensoriales. De modo que nadie debe tratar de desapegarse del estado de conciencia de Krishna en ninguna etapa de la vida. Desapegarse de toda clase de apegos sensuales tiene, en fin de cuentas, el único propósito de que uno se sitúe en el plano de conciencia de Krishna. Texto número 35, para terminar. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero del otro. Significado. Por lo tanto, uno debe desempeñar sus deberes prescritos con plena conciencia de Krishna. Antes que aquellos que se prescriben para otros, los deberes prescritos en términos materiales son aquellos que se estipulan según la condición psicofísica de uno bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Los deberes espirituales que el maestro espiritual ordena para el servicio trascendental de Krishna, más ya sea en términos materiales o en términos espirituales, uno debe aferrarse a sus deberes prescritos, incluso hasta la hora de la muerte, antes que imitar los deberes prescritos de otro. Puede que los deberes en el plano espiritual sean diferentes a los deberes en el plano material, pero el principio de seguir la indicación autorizada siempre es bueno para el ejecutor. Cuando uno se halla bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material, debe seguir las reglas prescritas para su situación específica y no debe imitar a los demás. Por ejemplo, un brahmana, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad, es no violento, mientras que el kshatriya, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la pasión, se le permite ser violento. Así pues, para un kshatriya es mejor morir siguiendo las reglas de la violencia que imitar a un brahmana que sigue los principios de la no violencia. Todo el mundo tiene que limpiar su corazón mediante un proceso gradual y no de un modo abrupto. Sin embargo, cuando uno trasciende las modalidades de la naturaleza material y se sitúa plenamente en el estado de conciencia de Krishna, puede realizar cualquier cosa bajo la dirección del maestro espiritual genuino. En esa etapa perfecta de conciencia de Krishna, el kshatriya puede actuar como brahman o el brahmana como kshatriya. En la etapa trascendental no se aplican las distinciones del mundo material. Por ejemplo, Vishvamitra era un kshatriya en un principio, pero posteriormente actuó como brahmana, mientras que Parasuram era brahmana, pero posteriormente actuó como kshatriya. Como aquellos se hallaban en una posición trascendental, podrían hacerlo. No obstante, mientras uno se encuentra en el plano material, debe ejecutar sus deberes conforme a las modalidades de la naturaleza material. Al mismo tiempo, debe tener una comprensión plena del estado de conciencia de Krishna. Bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy. El día de mañana continuamos con el texto número 36. Muchas gracias a todos. Aquí termina la lectura del Bhagavad Gita tal como es, con significados por su divina gracia, Ashe Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Que tengan un feliz Nishinja Chaturdasi y que le ofrezcan muchas preparaciones a la deidad y también van a recibir muchas bendiciones del Señor Nishinjade. Hare Krishna, Hare Bol, Srila Prabhupada Ki Jai.